Buenas tardes. Otra vez en Quintanar y otra vez con los vídeos que estamos haciendo con la cabaña Real de Carreteros en torno al 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Elcano y Magallanes, que son, digamos, como dije la otra vez, las figuras que representan un poco a nivel promocional, pero en realidad hay un trabajo de base muy importante. En este tercer vídeo hay 3 partes a su vez. La primera parte es de los pezgueros, del horno de Mataca, que lo quería haber emitido en julio, pero me decían, espérate un poco, que vamos a hacer una jornada de pez con el horno funcionando normal. He ido esperando y al final he emitido el vídeo la semana pasada a nivel de Telebilbao y de cadena local, y justo esa semana han aceptado y han aprobado el poner en funcionamiento el horno de Mataca. O sea que lo que vais a ver del horno de Mataca es una explicación que fue dando Santi con una serie de visitas, digamos, no virtuales, pero sí presenciales, pero sin fuego. Y las fotografías pues es lo que han ido acompañando a las explicaciones de Santi y de toda la gente, y de Ambrosio y todos los que estaban ahí. Por suerte hemos podido hoy y mañana poner en funcionamiento el horno. Bueno, han podido ellos, y nosotros estamos grabando, tanto Juan Carlos como yo, como toda la gente, como Pablo, que ha venido desde Huelva, estamos grabando todo este acontecimiento tan especial y tan esperado. Hay una segunda parte del vídeo que trata de Humberto y el arte de la madera. Humberto ha nacido aquí, es el hermano de Santi, es una persona que de alguna forma se adelantó a su tiempo, invitando a toda la gente que trabajaba aquí, que hacía sus cosas, que era aprovechar al máximo todo lo que tenía, tanto en casa como en el bosque. Entonces, Humberto, por lo que si me equivoco en algo, dime Santi, Humberto lo que hace es aprovechar toda la madera que puede reciclada. Y según lo que ve en el árbol, el trozo de árbol que recupera o lo que sea, del tipo de madera que sea, pues él va ingeniándoselas y, digamos, engañando un poco al árbol y al tronco para ver lo que puede sacar de ahí. Entonces es importante esa labor de reciclaje. Y luego él también, últimamente, el tema de social y los acontecimientos mundiales, pues le inspiran también mucho para su obra. Y hay una tercera parte que es la nao Victoria. Es una réplica que estuvo hace unos meses en Portugalete con motivo del 700 aniversario de la fundación de la villa. Entonces me llamaron estos, oye Carlos, que está cerca de ti la nao Victoria, que vamos a ir para allí. Digo, pues venga. Y estuvimos grabando, nos dejaron los de la Fundación Puerta América, que están colaborando mucho con ellos, nos dejaron entrar, le filmamos a la persona responsable de Relaciones Públicas, estuvimos visitando el barco, es decir, fue un momento muy interesante, y fundamentalmente estos son los 3 temas que toca el vídeo. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradeceros que hayáis aquí concurrido a ver este documental que ha grabado aquí Carlos, como bien ha explicado él, con el horno encendido, con todas las actividades que han hecho la Real Cabaña de Carreteros, y esperando que os guste y luego que sigamos disfrutando pues con la charla coloquio y con la mesa redonda. Así que muchísimas gracias por asistir. Gracias. Como os decía, mi nombre es Salomón Ortega, voy a hacer de moderador en este debate y espero que intervenir lo mínimo posible. En primer lugar, vamos a tener la exposición de Antonio como organizador de todo este debate y de la cabaña de Carreteros, y va a hablar sobre el monte la dehesa de Quintanar de la Sierra. Creo que después va Marta, ¿correcto?, que nos va a hablar de las paradojas de nuestros bosques. A Marta ya la conocéis todos, ha participado en muchos encuentros como este, aquí y en otros sitios de la comarca de Pinares. Y finalmente va a intervenir Inés González sobre un tema del gran catálogo de los montes de utilidad pública, que aquí tenemos un ejemplar, es aquel ejemplar. Para mí el monte Quintanar y todos estos montes empiezan con la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos, que hace 800 años, pero para construir la Catedral de Burgos, las vigas que tiene la Catedral de Burgos en su nave central son como estas, 15 metros. La nave central de la Catedral de Burgos. Entonces, para hacer esas naves, estos árboles que veis aquí tienen que tener por lo menos 2 siglos. Tienen que tener por lo menos 2 siglos de edad, por crecimiento y su edad. O sea, si la catedral tiene 800 años, los pinos que se llevaron a la catedral, que forzosamente eran de nuestra comarca, nacieron 200 años antes. Y eso ya indica que hace 1000 años ya había gente aquí trabajando la madera.
No, no, es que trabajaban no sé qué. Ah, es que había carros, otra cosa. Y es que ¿por qué salen los carros? Porque claro, aquí están los montes, pero las ciudades están donde están. Había que llevarlo todo allí, ¿no? Entonces, claro, desde la Catedral de Burgos, pues vino el obispo Mauricio y le contó al rey Fernando III el Santo: he visto Notre Dame ahí en París y tal. Ah, muy bien, muy bien. Pero es que Notre Dame está al lado del Sena. Y por el Sena es muy fácil meter 100.000 carros de piedra en un barco y traer robles como los que se han quemado, que también son de 15 metros, como estos. O sea, y todo eso, el Sena, claro, pero la razón es el Sena. O sea, dice, no, ¿tenéis documentos de cómo se construyó la Catedral de Burgos? No, pero ahí está la catedral y ya alguien lo tuvo que hacer. Y a veces decirme, a ver cómo nació aquí la catedral. O sea, ¿por obra y gracia de qué? Bueno, de Dios también, de la fe, no hay montañas. Por eso digo que el Monte de Quintanar, como todos los montes de la comarca, no hay que singularizar el Monte de Quintanar, todo es turbión del río Duero, del río Arlanza, porque el otro turbión, el del Ebro, sabemos que era de nuestros competidores, de la Mesta, de los trashumantes. Y a fin de cuentas eran dos organizaciones muy potentes, la de ellos más que la nuestra, la de los trashumantes. Ya sabéis que Quintanar estuvo muchas veces subjugado a Neila, no Quintanar, todos estos pueblos. ¿Por qué? Porque eran el poder. Ahora hay una gran diferencia entre los carreteros y los merineros. Los merineros todos tienen grandes escudos, eran todo gente noble. Sin embargo, los carreteros, vais a la casa de Aldea del Pinar, es una casa pobre, no es que no sea digna, pero es una casa muy distinta a la de los merineros. O sea, es otra cultura la de los carreteros. Bueno, por eso digo que nuestro monte, concretamente, puede presumir, porque tiene una necrópolis de hace 1000 años y porque tiene una serie de acontecimientos históricos en los que ha participado, como proveedor de maderas. O sea, tenemos una historia milenaria. Ahora, bueno, todo esto, claro, luego viene del siglo XVIII, llega aquí la Armada, que es genial que llegue aquí la Armada, con todo lo que dicen que la Armada deforestó, que la Armada se cargó los montes. Pues no, la Armada dijo que este monte tenía que ser más forestal que lo que era y menos ganadero. Y lo hizo más forestal. Y le enseñó a trabajar la pez, a trabajar cosas, a hacer mástiles, a hacer vigas. Los carreteros ya se estaban arruinando porque ya no tenían la capacidad de los puertos del mar, porque por los puertos entraba muchísima mercancía y Castilla perdió todo el poder frente a la costa. Entonces, la cabaña carreteros empieza a su declinar en el catastro de Ensenada. Bueno, que es que me estoy entreteniendo en temas históricos, igual doy una conferencia muy interesante, pero bueno, del siglo XIX llega el catálogo de montes de utilidad pública, del que os hablará Inés Doncel, y bueno, y cambia la historia. Este monte no se privatiza, como todos los de la comarca, afortunadamente, no cayeron en manos privadas, no se vendió, ese es el catálogo de montes de utilidad pública. Entra el nuevo cuerpo de ingenieros de montes, la administración forestal más o menos que hoy conocemos, lleva aquí 150 años y hay que decir que es mérito de esa administración forestal que lleva 150 años muchas cosas de lo que aquí vemos. Es mérito, pero como todo, y cuando estuvo la Armada y tal. Pero al final, ¿quién curraba el monte? ¿Quién lo trabajaba? Los vecinos. O sea, la administración te da pautas, te dice por dónde tienen que ir las cosas, pero al final los aserraderos, las industrias, todo lo montan los vecinos del pueblo. Y bueno, pues el siglo XX ha sido un siglo buenísimo, porque hubo 2 guerras mundiales, otra nacional, y con las guerras se revalorizó la madera una barbaridad, porque claro, había que construir. Entonces, hasta los años 70, 80, el bosque, la madera, era un bien valiosísimo, una suerte de pinos equivalía a 3 o 4 meses de trabajo y todos éramos felices porque además teníamos muchos aserraderos y todo iba bien. Luego ha venido lo que ha venido, la madera ha entrado en el circuito internacional y muchas más cosas, ha dejado de valer, ha tenido precios ridículos y bueno, pero frente a todo eso llega la administración forestal y en el año 60, muy tarde, porque en la mayoría de los montes centroeuropeos se ordenaron a principios del siglo XX. Habló de los grandes montes de Suecia, Finlandia, de pino silvestre. Este llega a los años 60 y gracias a la ICONA. Y este es el libro de la ordenación forestal. Aquí hay un gran estudio que dura 3 años
se cortan 5.000 pinos, se analizan, se cierran, en fin, está bien estudiado. Hay un trabajo de ordenación y dicen que el Monte Quintanar tiene 1.200.000 metros cúbicos de madera, que puede cortar 16.000 metros al año, le da una posibilidad de tal. Y más o menos ha ido funcionando, más bien cortando menos, bastante menos de 16.000, pero también ha habido desarraigados, tal. Todo ha ido muy bien, hasta que llegamos al último decenio, donde la Administración hace un nuevo plan de ordenación y dice, todas las cortas que tenéis atrasadas, que no habéis hecho de mejora, de clareos y tal, las tenéis que hacer en este próximo decenio. Implica pasar de 15.000 a 30.000 metros. Y entonces hay una incomprensión muy fuerte. Aparte de eso, los precios de la madera son ridículos, de 20, 30, 40 euros tonelada y cosas así. Entonces los vecinos no quieren vender porque ven que es regalar, luego encima impuestos. Según vendes la madera, Hacienda, IRPF para mí, 15% el servicio forestal para mí, el ayuntamiento lo mío 15% tal. O sea, has vendido un pino y el 50% ya se lo han llevado a los demás, sin currar. Porque a ti te toca luego vender el pino, entenderte con el maderero, asumir los riesgos de que el maderero no te pueda pagar, los follones que siempre hay con los madereros. O sea, tú corres todos los riesgos y al final no te llevas... el IVA otra. El IVA cuando quiere Hacienda dice, tráeme el IVA. Déjamelo ahí 5 años. Cuando ve que hay pasta, tráemelo para acá. Y así estamos, pero ¿es culpa nuestra? No, es culpa de que no sabemos defendernos. Es culpa de que no sabemos ir al Estado, ir donde haya que ir. Cada uno seguimos aquí asumiendo que somos pagadores y al final pues llega lo que llega. Que no interesa vender madera, no interesa cortar madera, no interesa nada más que a los madereros. Claro, al vecino dice, para que me den 300 euros y tener que ver ahí. Y eso ha llegado, con eso, en este último decenio, que se ha terminado en el año 20, hay más de 100.000 metros de madera en el monte que no hemos aprovechado. Y eran nuestros, pero no los hemos aprovechado. Según algunos dicen que llevamos 3 años sin que nos den suerte de pinos. Yo no lo sé. El último año sé que no hay suerte de pinos. La Administración dijo, no doy suerte de pinos porque tenéis mucha madera de cortar de años anteriores. Y entonces el monte entra así en un pequeño conflicto. Es decir, no entendemos qué tenemos que hacer con el monte, no entendemos cómo nos tenemos que defender, y esa es la papeleta que hay ahora planteada. Pero el monte necesita cortar y cortar y cortar mucha madera, porque es que está demasiado denso. Ha llegado a un máximo, no puede tener ya más madera. Pensad que Covaleda, con 10.000 hectáreas, tiene 1.700.000 metros cúbicos. Nosotros con 5.000 tenemos 1.200.000. Tenemos una densidad mucho más grande que Covaleda. No está mejor monte que el de Covaleda. El de Covaleda está mucho mejor aclarado, está mucho mejor entresacado. Y a este le falta. Es decir, yo voy al médico, pesa 100 kilos, usted pese 80. No, es que no es ningún récord. No es ningún récord tener mucha madera. Es tenerla bien. Y esto es lo que está planteado ahora con el tema de la ordenación. Yo he mandado por WhatsApp mis propuestas y tal. Esto es un poco largo y esto es para hablarlo a los vecinos en otra reunión, nombrar una buena comisión que se entreviste con el Ayuntamiento, la Junta de Maderas, la Junta de Castilla y León, y a ver cómo podemos hacer un plan nuevo, porque es que además la nueva ordenación ya está en marcha. Este es el momento que tenemos que actuar. Y yo es lo que propongo. Que se nombre una comisión de vecinos, quedamos un día, hablamos, porque es que si no, nadie habla, nadie dice nada, nadie hace nada. Esto es como la ves tú que te metes, y nos va a llegar un día un fuego, y con 200 metros cúbicos por hectárea, lo de silos es irrisorio. Ahí hablaban de 80. Y aquí tenemos 200. Esto puede arder y muy explosivamente. O sea, tenemos que ponernos las pilas y empezar a trabajar. En donde yo creo que Marta y Antonio, junto con el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, pues pensaron que era el momento de intentar que todos los representantes del sector forestal, si somos capaces de decir qué es el sector forestal, nos uniéramos y habláramos con una única voz. Porque, en definitiva, dentro del sector forestal somos muchos, somos pequeños y somos puñeteros y, además, competimos unos con otros. Que si yo quiero la madera para palés, que si la quiero para pellets, que si la quiero para pasta de papel, que si la quiero para tableros, que si la quiero para lo que sea. Y, en definitiva, al final, los unos por los otros, la casa sin barrer. ¿Hemos conseguido algo? ¿Hemos conseguido algo, Marta? ¿Hemos conseguido algo, Antonio? Antonio ha llegado
a que le reciba el presidente del Gobierno. Marta consigue convocar a la ministra cada vez que se lo propone, pero yo no sé si hemos conseguido realmente algo. ¿Tú lo crees, Santi? ¿Crees que hemos conseguido algo? Tú y yo somos los pesimistas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aquí seguimos y básicamente tenemos nuestro momento de gloria cuando celebramos el Día Internacional de los Bosques, el 21 de marzo. Y este año, todo el mundo estáis invitados, vamos a celebrarlo en Ronda, en Málaga, ¿vale? Y también veremos montes, quizás veremos unos montes totalmente distintos a los que tenéis aquí. Bien, a mí Antonio me pidió que hablara del catálogo, pero si me permitís voy a hablar también un poquito de la ordenación, por aquello de que me tira, porque estuve explicándola durante 20 años. El catálogo, ¿cómo surge el catálogo? Y yo creo que es muy importante que los vecinos de Quintanar sepáis por qué motivo vuestro monte está en una cosa que se llama el catálogo. Porque es un grupo de montes, un selecto grupo de montes en toda España, que actualmente no se sabe muy bien cuántas hectáreas hay, pero se estima que están entre los 5 y 6 millones de hectáreas, que son montes públicos y que en el siglo XIX se decidió que se iban a vender todos los montes públicos y básicamente para que el Estado, el Gobierno, acumulara dinero por las enormes pérdidas que tenía. Pensad que en el siglo XIX estuvimos varias guerras civiles y, por otra parte, tuvimos todas las guerras con lo que eran nuestras antiguas provincias de ultramar. En definitiva, las arcas del tesoro estaban vacías y alguien tuvo la genial idea de expropiar, poner a la venta todos los montes públicos del Estado, de las corporaciones civiles y de los ayuntamientos. Gracias a Dios, y aquí saco la vena de ingeniero de montes, la Escuela de Montes se había creado en el año 1848 y ya habían salido los primeros ingenieros de montes. Ya había una ciencia de montes. Y, bueno, en aquel momento, gente con contactos en el Gobierno consiguió que en esa ley, la famosa ley de Madoz del año 1855, apareciera una mención a que se quedaban exentos de la venta toda una serie de montes que el Gobierno considerara que era oportuno sacarlos de la venta. La idea era ponerlos en manos privadas, ¿vale? La idea era ponerlo en manos privadas. Y también que quedaban fuera todos los montes comunales siempre y cuando los propietarios de esos montes comunales fueran capaces de demostrar que eran montes comunales. Claro, había un problema, porque para demostrar que los montes eran comunales necesitaban un certificado del Gobierno de que eran comunales, con lo cual ya digamos que la guerra era difícil, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es verdad es que ahí aparecieron, se hizo mención, es decir, se empiezan a vender esos montes a raíz de la ley Madoz y voy a simplificarlo mucho, ¿vale? Y se dan cuenta de que realmente no saben los montes que hay en España, porque no se sabía los montes que había en España. Por mucho que Antonio hable muy bien de la Marina ejerció un poder omnimodo sobre todos los montes de España, porque cada árbol en España estaba primero al servicio de la Marina y después para lo que valiera, pero primero al servicio de la Marina. Bien, no se sabía cuántos montes había y en el año 1859 se manda a los ingenieros de montes, a los que había en ese momento, 1859, a que hicieran una clasificación, porque no se sabía los montes que había. Y los ingenieros hicieron una clasificación de todos los montes públicos. Lo primero que se descubrió es que había bastantes más montes de los que se pensaba. ¿Vale? Bien. Y los ingenieros, bueno, con un criterio en donde más o menos venían a decir que las zonas más altas, los montes de las zonas altas de las montañas, pensad que España es un país que es muy montañoso, nuestra altitud media son 650 metros. Sobre el nivel del mar. Quintanar, aquí estamos a 1100, ¿no? Bueno, pues realmente los ingenieros de montes fueron, barrieron para casa y dijeron, los que están arriba, la zona alta, ninguno. Los que están en la media, tampoco ninguno. Y los que están en la zona media y baja, habrá que ver uno a uno, ¿vale? Y después incluyeron un criterio de las especies. Y más o menos vinieron a decir, los montes altos, es decir, los montes procedentes de semillas, con árboles grandes, esos no se pueden vender. Los montes bajos, de Quercus,
las cupulíferas, los que tienen bellota, esos que son montes bajos habrá que analizar caso a caso. Y todos los montes con especies de crecimiento rápido, bueno, esos sí se pueden vender. ¿Cuál era el miedo de los ingenieros de montes? Que todos aquellos montes que se pusieran a la venta iban a ser comprados, los propietarios que iban a hacer, cortarlos, vender la madera y después ya verían lo que hacían con el monte. O lo cultivaban o simplemente lo dedicaban a pastos. Pero adiós árboles, ¿vale? Bueno, esto a lo largo de todo el siglo XIX, es decir, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en aquel momento el Departamento de Montes está en el Ministerio de Fomento, pero Hacienda es el que quiere el dinero de los montes. Y hay una guerra permanente a lo largo de todo el siglo XIX entre Fomento y Hacienda. Fomento intentando que no se vendan montes, Hacienda queriendo que se vendan todos. En el año 1862, Hacienda ya se enfada y dice, se acabó, vamos a poner a la venta todos los montes y los únicos que se van a librar son los que tienen pino, haya o roble y que además tengan más de 100 hectáreas y todo lo demás se pone a la venta, ¿vale? Lógicamente, aquella clasificación de 1859 se actualiza y entonces con ese nuevo criterio, que es las 3 especies y la superficie, se hace un primer catálogo, el catálogo de 1862. Y ahí aparecen ya solo los montes que no se van a vender, Siguen haciendo trabajos para mejorar aquella clasificación, pensar que la hicieron 60 ingenieros de monte a caballo, recorriéndose toda España. Y de cada monte decían la superficie y la especie principal y el ayuntamiento al que pertenecían. Nuestra clasificación hecha a caballo. Bueno, se revisa con los 3 criterios, con el criterio de las 3 especies y la superficie, y sale el primer catálogo de 1862. Se vuelve a revisar en el año 1877 y ya acabando el siglo Hacienda dice, oiga, vamos a poner en venta todos los montes salvo aquellos que realmente sean de utilidad pública. Es Hacienda la que dice, solo los que sean de utilidad pública que se salven. ¿Y qué quiere decir utilidad pública? Pues son aquellos montes que están en ladera, que sujetan el suelo, que regulan el ciclo del agua, que purifican el ambiente, que protegen la agricultura en la zona de los valles. Eso es la utilidad pública. Y ahí está este monte, que finalmente se consolida de forma legal ese catálogo en el catálogo de 1901. ¿Vale? Pero lo importante es la utilidad pública. Es decir, este monte está generando servicios a todos los españoles, desde, Antonio dice que 1000 años, no lo sé, pero oficialmente desde el año 1901, ¿vale? Y esa es la historia. Esa es la historia de este monte y de otros muchos montes de España. Es decir, son montes que, de alguna forma, vosotros estáis conservando esos montes, con la gran ayuda de los ingenieros de montes, Antonio, pues realmente estáis generando un servicio público, pero el monte es vuestro, ¿Por qué lo ha gestionado la Administración? Porque lo lleva gestionando desde hace 150 años. Porque si bien es verdad que hoy hay una mentalidad por parte de la población, de las poblaciones propietarias de los montes, muy sensibles con sus montes, no era igual hace 150 años. ¿Qué hacían en los ayuntamientos? Los vecinos vivían de sus montes, cortaban madera, llevaban a pastar sus ganados y los roturaban. Y el arbolado tampoco era especialmente valorado, solo en la medida que les pudiera servir ahora y de inmediato. Con lo cual, ¿qué hizo el Cuerpo de Ingenieros de Montes y la Administración Forestal española? Velar porque se mantuviera el arbolado. De hecho, el catálogo de montes de utilidad pública ha ido aparejado a políticas de repoblación, es decir, de generar arbolado en muchos montes que tenían muy poco volumen de madera o que incluso estaban rasos. Estos montes del catálogo, desde que nació el catálogo, se dijo 2 cosas de ellos. Es decir, realmente es la primera, y de hecho yo cuando empecé a dar espacios protegidos en la universidad dije, siempre me gusta contar un poco la historia, y digo, estos son los primeros espacios protegidos de España. No son los 2 parques nacionales de Covadonga y Ordesa, no, son estos los montes del catálogo, porque llevan protegidos 120 años o más de 120 años. Entre otras cosas,
el catálogo tenía la potencia que si ahí aparecía que un monte pertenecía a un ayuntamiento, eso daba fe de la propiedad por parte del ayuntamiento de ese monte. ¿Qué obligación había con todos los montes del catálogo? Y en eso estoy de acuerdo contigo. Primero, que se deslindaran y amojonaran. Uno, ¿para qué? Para que quedara, es decir, definido en mapa o en plano y en monte, cuáles eran realmente los límites, para que nadie usurpara parte de la superficie de estos montes. Y por otra parte, que se ordenaran. ¿Qué quiere decir la palabra ordenación? Y aquí saco la vena de profesora. ¿Qué quiere decir la palabra ordenación? A mí me acuerdo que cuando comentaba que yo era profesora de ordenación me decía, ¿qué haces? Porque yo doy ordenación de montes, ¿y qué haces? ¿Qué haces? ¿Pones los árboles en fila? No. Cuando un monte se ordena, ¿qué se hace? Se ordena su aprovechamiento. Se ordena su aprovechamiento. Es decir, cuando tú entras en un monte de 5.000 hectáreas y tienes que empezar a cortar madera, dices, ¿y por dónde empiezo? Para lo cual, lo primero que se hace es que se parcela el monte. Los rodales, no sé cómo se llama aquí, porque en cada zona se parcela. Es decir, es una especie de paredes imaginarias, igual que en una casa se ponen paredes y una es las habitaciones de los niños, otra la de los padres, el cuarto de baño, la cocina y el salón, aquí también tienes las diferentes partes. De tal forma que con un plano de estas características y con un inventario midiendo árboles en el monte, tú sabes en cada una de estas pequeñas unidades o rodales, sabes los árboles que tiene, cuánta madera tienen y cuánto están creciendo. Bien, y entonces tienes que decir, vale, ¿y cuánto puedo cortar? Bueno, lo primero que tengo que saber es cuánto crece mi monte. No cuánto tengo, cuánto crece, ¿vale? Las dos cosas son importantes. Pongamos que tengo 100.000 metros cúbicos, ¿vale? Y que mi monte está creciendo el 5% de esos 100.000 metros cúbicos. ¿Cuánto puedo cortar? El 5%. El 5%, eso es lo que puedo cortar. Ahora bien, si mi monte no tiene 100.000 metros cúbicos y tiene 50.000, pero podría tener 100.000, ¿cuánto debo cortar? Menos de lo que crece. ¿Para qué? Para que una parte de ese crecimiento se quede en el monte, ¿vale? Entonces, que en el monte se corte 16.000, 20.000 o 3.000, no tengo ni idea si es mucho o poco. Lo que tengo que saber es cuánto crece. Nada más que eso. Lo único que tengo que saber es cuánto crece, ¿vale? Y cómo crece. Ahora bien, si dejamos que ese crecimiento se acumule en el monte y no se saque en forma de dinero para vosotros, que da lo mismo que se lleve la comunidad autónoma un porcentaje y otro porcentaje el ayuntamiento. No, Antonio, y el resto revierte a vosotros. Pues ya está. Es decir, ¿pero qué prefieres? Es decir, ahora me enfado y no respiro. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Bueno, vale. Entonces, ¿por qué lo gestiona la Administración? Porque lleva 150 años haciéndolo. No voy a meterme yo en el barro de quién debe gestionar los montes, pero lo que sí que es verdad es que ningún proyecto de ordenación de los montes catalogados, que es los que la Administración quedó con la competencia de gestionarlos, ¿vale? Los montes que no están en el catálogo los gestionan sus propios propietarios. Sí os digo una cosa, para que os hagáis una idea. La Ley de Montes del año 2003, pensad que lo que antes gestionaba el Estado, ahora lo gestionan las comunidades autónomas, ¿vale? La Ley del Montes del año 2003, la básica, la estatal, dijo, los montes del catálogo serán gestionados por quien diga la comunidad autónoma, ¿vale? Hay 2 comunidades autónomas, si no 3, creo que hay 3 ya, que transfirieron la gestión de los montes del catálogo a sus propietarios. 3 comunidades autónomas. ¿Sabéis lo que han hecho esos ayuntamientos? Conveniar con la comunidad autónoma para que todo siga como está. Porque, como tú decías, tener a un ingeniero, tener agentes forestales, tener infraestructura de defensa contra incendios. Es decir, todas esas cuestiones cuestan dinero y ahora las asume íntegramente la Administración, a cambio del 15%. Es lo único, porque el 15%, ese fondo de mejoras existe desde hace más de 100 años. Es decir, esto existe desde la primera Ley de Montes, que no fijó la cuantía y se fijó posteriormente en el 15%. Algunas comunidades autónomas lo han subido hasta el 20%, al 20%, ¿vale? O sea, pero, es decir, la Administración autonómica da mucho y solo pide el 15% y quiere que se revierta, ¿vale? Y yo creo que no quiero contar nada más, ¿no? Ah, bueno, sí,
que han hecho las comunidades, los ayuntamientos en comunidades autónomas que han transferido y ahora gestionáis vosotros el monte, han dicho, vamos a hacer un convenio y seguimos como está. ¿Vale? Nada más. Las personas... Y la vamos a dejar muda. Sí, creo que ha llegado el momento de darle la palabra a Marta. Marta, la conocéis todos. Es una ingeniera también de montes y además es forestal. Es alcaldesa de su pueblo, de Urea, y tiene mucho arraigo con las zonas rurales, en los montes, fundadora también del proyecto de Juntos por los Bosques y por lo tanto amante de todo este sector y de toda la ruralidad que implica, etc. Entonces damos paso a Marta para que nos cuente su historia. A ver. Bueno, yo os tengo que decir, perdón, que entre que ya lo han dicho todo y el airazo que tengo así, que parezco Paulina Rubio, ya me queda ponerme a cantar como Jacinto. ¡Soy peguera! ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Yo aquí me siento como en casa, la verdad, que además es verdad que paseas por estos pinares y me siento como allí, como en mi tierra. Allí estamos a más altitud, ¿eh? Estamos en la zona centro del sistema ibérico, estamos conectados, sabéis que hay un corredor ahí que nos corre la sangre y nos conecta a todos estos pueblos de montaña. Orea está a 1.500 metros de altitud, uno de los pueblos más altos de España, bueno, entre los 15, depende de donde tomes la medida, y es un municipio muy forestal. Allí no solamente hemos perdido la industria forestal, la industria maderera y la forestal, pues si no se hace gestión, claro, no solamente hemos perdido esa cultura forestal, quiero decir, que tenemos ya un par de generaciones que ya no han conocido la gestión en los montes. Y por eso digo que no solamente hemos perdido la industria, también hemos perdido la cultura. Yo cuando vengo por aquí, hace poco estuve también, no hace mucho, no llega ni a un mes, estuve por aquí por esta zona, y el olor a madera que hueles cuando entras en los pueblos es algo que yo recuerdo de cuando yo era muy, muy, muy pequeña, donde todavía quedaban serrerías, quedaban carpinterías en mi pueblo, y me daba una pena terrible ver cómo nuestros pinos, que son pinos que han construido catedrales, se están dedicando a hacer palés o a hacer embalajes. Eso es lo peor que podemos hacer con nuestra madera. La verdad, si no somos capaces de valorizar lo nuestro, es muy difícil que podamos dejar un valor añadido. Ese es uno de los problemas que yo entiendo. Por no decir que es verdad que se ha hecho mucha gestión forestal, es verdad que esta es la primera figura de protección que tenemos en nuestro país, que es la gran desconocida, que en nuestro país nos hemos sumado a modas que hemos importado de otros países, a modas ecologistas, que nada tienen que ver con nosotros, ni con nuestra cultura, ni con nuestra realidad, pero que las hemos importado y las hemos adoptado como nuestras y estamos imponiendo figuras de protección que son absolutos experimentos. Cuando aquí tenemos una figura de protección que sabemos que ha funcionado, porque ha funcionado desde principios, desde 1901, en Orea tenemos montes que entraron en el primer catálogo en 1901 y se empezaron a gestionar desde entonces. Si tú llegas y ves un bosque que quieres conservar, como dice Inés, lo primero que habrá que preguntarse es cuál es la historia de ese monte, para saber qué es lo que tenemos que hacer y como mínimo que dentro de 100 y pico años pues haya movimientos que quieran preservar lo que hay dentro de 100 y pico años, como pasa ahora, que se llega desde la ciudad, donde la propiedad está meridianamente clara, donde cada uno tiene claro cuál es su piso, cuál es su aparcamiento, qué parque puede visitar, cuál puede pisar, en cuál puede llevar al perro, en cuál tiene que pagar. Es que eso en las ciudades está muy claro, ¿verdad? Y nosotros vamos y nos adaptamos a lo que pasa en las ciudades. Sin embargo, cuando la gente de las grandes ciudades viene a nuestros pueblos, ya todo se diluye. El monte es de todos. ¿Cómo que yo tengo que pagar por coger setas? ¿Cómo que no voy a poder transitar por ese camino? ¿Cómo que ahora resulta que están haciendo gestión forestal y están embarrando el camino y yo no puedo pasar a coger setas? Bueno, pues eso es una mentalidad muy urbana
Y es verdad que se ha hecho mucho, Inés, desde el Servicio de Montes, pero antes lo comentábamos. Se nos olvidó comunicar, se nos olvidó educar. No puede ser que en ningún libro de texto, desde que los niños están en los colegios, se integre la gestión forestal en el sector primario como algo bueno para nuestra sociedad, como algo que produce no solamente puestos de trabajo y fija población, sino que además estamos fijando el carbono y el CO2 que se está produciendo, bueno, fijamos el CO2 a través del carbono que se está produciendo en las ciudades. Estamos regulando los caudales hídricos de las cuencas hidrográficas de nuestro país, estamos evitando que se aterren pantanos y no hay ni un solo céntimo en ninguna factura ni del agua, ni de la luz urbano que repercuta en la preservación de nuestros bosques. Hemos estado soportando un peso terrible y ese peso lo que nos hace es llevarnos a discutir entre nosotros, lo que todavía nos hace más débiles. Esto es así. Yo entiendo que cuando uno pasa por una situación de dificultad, es más fácil echarle la culpa al vecino que unirte con el vecino para reivindicar los derechos mutuos. Eso es más sencillo, porque el vecino es el que tenemos al lado. Pero de verdad que en nuestros pueblos creo que lo que tenemos que hacer es no dejar que un árbol nos tape el bosque. Vamos a tener una visión global, vamos a mirar cuáles son los objetivos comunes que los tenemos y vamos a unirnos para preservar esos objetivos comunes. La gran tragedia y la gran paradoja de nuestros bosques es, 1, los propietarios son inmensamente ricos en patrimonio y están en la indigencia económica más absoluta. En estos tiempos, para mí, es una de las grandes injusticias sociales que estamos viviendo en nuestro país. ¿Cómo puede ser que propietarios que tenemos semejante riqueza no tengamos ni para... en el ayuntamiento de mi pueblo no tenemos ni para arreglar las calles. Y decías tú, la madera ahora vale como hace... Pues no. Hace 30 años yo tengo testado en el ayuntamiento de Orea que se llegaron a pagar subastas a 150 euros el metro cúbico. Ahora se están pagando 40. O sea que a 40 euros. O sea, entonces eran 25.000 pesetas. Ahora son 40 euros. Bueno, yo lo tengo escrito. O sea, que se ha hecho. Pero en el Monte Quintanar a 25.000 no, pero a 22 y tal se vendieron muchas. Bueno, a 22.000, a 23.000, a 25.000. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ver, si somos propietarios de unos espacios que son necesarios para el conjunto de la sociedad y resulta que lo único que soportamos es el peso de su preservación, porque al final la gente que vivimos en los pueblos, es verdad que la gestión forestal se ha demostrado que ha preservado, pero si no hubiera habido personas que hubieran habitado en ese territorio, esa gestión forestal no se habría podido llevar a cabo. Las personas que vivimos en los territorios somos esenciales para la preservación de estos espacios, porque somos los custodios y porque tú estás en tu pueblo y hay un pino que cae en un camino, como nos pasó a nosotros hace 15 días, que un pino cortó un camino y nosotros avisamos a la Junta. Y cuando llegó la Junta, a los 20 días, ese pino había desaparecido a los 5 minutos de caer, porque había pasado un vecino, me había llamado, oye, lo he quitado y se aparta. Y no solamente los caminos, las cunetas, las fuentes, los pinos secos. Todo ese papel que nosotros ejercemos en preservación de nuestros bosques es un papel invisible, que no es que no se nos haya atendido porque se nos haya despreciado, es que ni siquiera se nos ha visto. Y eso es verdad que tiene que cambiar, porque nosotros tenemos que ser visibles para el conjunto de la sociedad. Y no solamente es cuestión de dinero, que sí, que es verdad que nos tienen que pagar todos esos servicios que nosotros prestamos, pero también es una cuestión de dignidad y de reconocimiento. Porque a nosotros se nos convirtió en parias sociales, éramos los paletos. Los que quedamos en las montañas éramos ya lo peor de lo peor, lo que ya no podía haberse ido a otro sitio, lo que no podía prosperar. Y nadie quiere ser un paria social. Yo no quiero ser un paria social. No lo sois. Nadie quiere ser un paria social, pero para eso necesitamos recuperar nuestra dignidad, nuestro orgullo, necesitamos entender nuestro papel y necesitamos reivindicarlo y que la sociedad en su conjunto nos entienda y se nos valore. Porque es la manera de que nosotros podamos unirnos y podamos dejar de pensar que el vecino es nuestro enemigo,
Que es que esto pasa mucho en los pequeños pueblos. En los pequeños pueblos, entre pueblos y en los pueblos entre vecinos. Vamos a tener un poco de orgullo por lo nuestro, vamos a reivindicar lo nuestro, sabiendo que sí, que hay diferencias, que tenemos que hablarlas, pero que es mucho más fácil entendernos con nuestro vecino que con el que no tiene ni puta idea de lo que somos. Hablando en plata. ¿Es así o no es así? Es así, el catálogo. Bueno, pues esto es el catálogo. Esto es el catálogo que se lo llevamos, hicimos en el Día Internacional de los Montes, que se celebró, de los Bosques, que se celebró en Orea el día 21 de marzo de este año. No fue en marzo, fue un poco más tarde, pero bueno. Y lo que hicimos fue, pensando que al final hay un conflicto entre el ecologismo, el sector forestal, y creo que todos vamos a estar de acuerdo en que al final, en la fricción, quien sufre es el territorio. Cuando hay una disputa entre partes de lo que hay que hacer en el territorio, el perjudicado es el territorio. Eso siempre. Entonces, impulsamos una mesa, que era una mesa que se llamó Sumar Complicidades, y en esa mesa se sentó mucha gente. Era una mesa abarrotada, muy grande. Congelados de frío. Bueno, pusimos 2 cañones de calor, que allí se estaba meridianamente bien, Ya si salías de allí de la sala aquella, ya te podías morir de frío, sí. Bueno, pues allí estaban empresas de la madera, estaba el sector profesional forestal, el sector académico, propietarios privados y públicos, ayuntamientos y ecologistas. También se sentaron allí, ecologistas. ¿Por qué? Pues porque ellos han sabido hacer algo muy bien que nosotros no hemos sabido hacer o que hemos hecho muy mal, que es no comunicar, no llegar al público. Los mensajes que ellos envían llegan muy fácil. Por ejemplo, ¿cuántos de esta sala piensan que tenemos que salvar el planeta? Por favor, levantar las manos. ¿A que sí? Pues ese es un mensaje ecologista. El planeta no nos necesita para nada. Es más, igual estaba deseando de pegarnos una patada en el culo y quitarnos del medio. A ver, entonces... No estoy contigo. No nos necesita... No como que el planeta, somos parte del planeta. Por eso no nos necesita. Vale. Necesita una gallina, Parte del necesita planeta. un... Que no nos necesita, que nosotros somos una especie más. Y No, que no, pero el planeta yo nos no quita... considero que nos necesite, yo estoy Para de nada. acuerdo. No nos necesita para nada. Somos nosotros los que tenemos que aprender el lenguaje que, por cierto, ya conocíamos, porque si estos montes están aquí es porque sabíamos cuál era el lenguaje del monte, como dice nuestro querido Serrada, el lenguaje del monte, el monte enseña. ¿Qué lenguaje tenía ese monte? Sabíamos hablarlo, teníamos relaciones simbióticas, estas en las que ambos se benefician, no hay un chupóptero, ambos se benefician, y entonces empiezan a aparecer nombres como el nombre de bioeconomía, que es lo que hemos hecho toda la vida en los pueblos. Vaya, o sea, tener una economía basada en lo sostenible, ¿no? Que es lo que hemos hecho siempre, porque si no, no estaríamos aquí, básicamente, ni estarían nuestros montes. Los servicios ecosistémicos. Sí, también. Servicios ecosistémicos. Pues a ver de qué han comido las ciudades, señores, que me lo expliquen. O con qué se han construido las ciudades. ¿Cómo? ¿No? Servicios ecosistémicos. Y economía circular. Vaya usted viendo a ver si en el pueblo algo se tiraba alguna vez. Que todo tenía una segunda vida. Bueno, pues se le ha puesto nombre a algo que ya existía, pero de repente en las ciudades es donde se generan los grandes movimientos ecologistas. ¿Qué sucede? Pues fijaros, que en las ciudades, cuando crecen, arrasan. Y como hay ese complejo de que todo asentamiento humano es destructivo, entonces de repente, como un alligator, se quedan mirando así al monte y dicen, esto hay que protegerlo. Y vienen y dicen, esto hay que protegerlo de la depredación del ser humano y de la... No, por favor, oye, primero siéntate, mira la historia de este monte y luego, si quieres, hablamos. Pero no vengas a querer preservar una fotografía porque el monte no es una foto estática, igual que nosotros tampoco. Y si de verdad la naturaleza es tan sabia, pues mira, cuando te enfermes te mueres. No vayas a un hospital, ni a un médico, ni a ningún lado. Porque como todos somos naturaleza, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Otra de las grandes paradojas. Ahora vienen los incendios de sexta generación, que por cierto, ya se ha determinado como una de las principales causas la desafección humana en el territorio. Es decir,
el abandono de los usos rurales que teníamos en el territorio. Y eso es una de las grandes causas. Pero para abordar los incendios resulta que lo que se propone es proteger con medidas de conservación parques nacionales. Muérete. Entonces, a ver si lo entiendo. O sea, lo que hemos hecho toda la vida, que es gestionar nuestros montes, que es tener agricultura allá donde se podía, que eran Las Vegas, eran lugares donde la tierra era con menos pendiente, que tenía mejor suelo, y esto generaba un paisaje mosaico que era lo que nos permitía afrontar los grandes incendios, que se hacía gestión forestal, con lo cual las densidades no eran tan altas como las que tenemos ahora. Eso, que es lo que necesitamos recuperar, pues, y que además genera los recursos sostenibles hacia una bioeconomía, que es el tránsito tan famoso, ¿no?, hacia una economía verde, ¿no?, que necesitamos afrontar el reto del cambio climático y tener bosques más resilientes, porque viene más calor, menos lluvia, menos precipitación, y entonces estamos ahora en el debate de no tocar. Pues, por favor, que alguien me lo explique. Es que una cosa y la contraria es muy difícil defenderlo. O sea, usted quiere preservar el bosque, pero no quiere que se toque. Y además, usted quiere hacer un tránsito hacia una economía más sostenible, pero desprecia los recursos sostenibles que nos da el monte. O sea, a ver, que yo lo entienda. Yo tengo una máquina vending, las máquinas vending son estas que metes una moneda y te suelta una bolsa, o una Coca-Cola o lo que tú quieras. Y resulta que yo esa máquina vending no solamente no le meto, no. Esa máquina vending me da pasta. Cada vez que yo la abro y saco una bolsa, me da dinero. Y encima, por cada bolsa que saco, pone 7. Escucha, y no necesita luz, no necesita... ¿A que esto es un negocio redondo? Pues estos son los bosques. Cuando a mí me hablan de bosques maduros, que es que todavía de verdad, por favor, Inés, ya si tienes un momento, explícanoslo, que es que no termino de entender esto del bosque maduro. Claro, porque a mí cuando me dicen, no, es que hay que preservar los bosques maduros, y entonces yo digo, ¿pero hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo preservamos los bosques maduros? No sé, eso no tocarlos, la idea es no tocarlos. Claro, pero no tocarlos, pero espera, mientras tú vivas, mientras vivan tus hijos, cuando lleguen tus nietos, perdona, eso se ha quemado o se ha muerto, porque claro, es que los árboles se mueren, es que esto es lo que suele pasar. Y hemos dejado de capturar carbono porque el árbol entra en un periodo de latencia cuando supera X años y deja de fijar carbono. Sí, hace fotosíntesis, pero ¿dónde mete el carbono? No lo mete en ningún lado. El carbono se fija en la estructura de la madera. Entonces, si el árbol deja de crecer, pues se deja de fijar carbono. Entonces, tú quieres un bosque maduro, pero que no fije carbono. Dices, sí, eso fija muchísimo carbono. Digo, ¿y cómo? Pues no sé, pregúntame. Encima, bosques maduros donde no entra la luz, luego no hay pasto, luego no entra el ganado de extensivo, que ya se ha demostrado que fija 7 kilos de carbono por cada kilo de canal. Así es que, por favor, cuando os comáis un chuletón de 1 kilo de una vaca que ha estado pastando ahí en estos montes que he visto yo ahí al lado, por decir, joder, estoy fijando 7 kilos de carbono. Cuando tú vas ahí, dame un chuletón de esa vaca que está en el monte, que voy a fijar 7 kilos de carbono. Bueno, ¿entendéis lo que os quiero decir? Bueno, pues estas son las grandes paradojas a las que tenemos que hacer frente. Y lo que no podemos es ir acomplejados. No podemos ir acomplejados. Y cuando se hace un tratamiento en el monte o se hace un aprovechamiento, pues lo primero que habría que poner, Inés, y yo esto me gustaría trasladarlo y desde luego si lo hacemos en mi municipio lo tenemos que hacer, es poner un gran cartel y decir, en este monte se actuó hace 40 años haciendo un no sé qué y ahora toca hacer una clara para preservar, porque... Y eso es lo que nos ha faltado. Hay mucho ya, ¿eh? Lo que pasa que no sé si el mensaje llega tarde cuando ya ha calado mucho en la ciudadanía la sensación de que cortar árboles no es bueno. Eso hay que cambiarlo. Bueno, pero de hecho os voy a decir que el documento que sacamos de la mesa de Sumar Complicidades, que es un documento que podéis encontrar en Internet, si lo ponéis, Sumar Complicidades, lo tenemos colgado en un blog y a él ya se han adherido asociaciones ecologistas como BBF, BirdLife, Greenpeace. ¿BirdLife también? Sí, esos fueron los primeros y estuvieron allí. Greenpeace. No, sí, pero BirdLife, que estuvo allí en Orea, si estuvieron en Orea. No, que no era ese BirdLife, que era... Sí, era BirdLife. Bueno, da lo mismo.
Entonces, ¿quiénes estuvieron? Inés? Greenpeace. Pero es que hubo dos. Estuvo Sea Overlife, que era uno que hablaba así con acento que debía ser holandés o yo no sé. Ah, es verdad. Claro. El internacional. El sí. internacional. Sí, es verdad, perdón. Se están perdón. sumando. Y entonces, ahora hay movimientos como Rewilding, que ha venido al sistema ibérico y que ellos quieren hacer cosas. Y a mí me invitaron a la presentación y hubo gente que decía, ¿cómo estás tú aquí? Que ellos no quieren tocarnos. Yo, sí, yo voy de la mano y, a ver, para enterarnos bien de lo que pasa. Y yo les dije, pues no hay ningún problema. ¿Queréis un trozo del Monte de Orea? Pues no hay ningún problema. Para hacerlo en bosque maduro. Sí. ¿Cuántas hectáreas? ¿100, 200? Sí. Digo, yo solamente te voy a pedir que no experimentes en mi monte lo que no experimentarías en tu jardín poniendo en riesgo tu casa. Hombre, no. O sea, ¿tu jardín lo dejarías libre y salvaje para que algún día un paseante echara una colillita y te quemara el jardín y tu casa? Pues eso no quiero que lo hagas en la mía. Piensa que lo que hagas en el Monte de Orea lo estás haciendo en el jardín de tu casa. Y haz los experimentos que harías en el jardín de tu casa. Ni más ni menos. ¿Quieres hacer Vale, tienes que hacer una franja de protección, tienes que garantizar que pase lo que pase ahí no vas a comprometer el resto y por supuesto vas a pagar lo que cuesta, lo que tú estás dejando de aprovechar. Bueno, el movimiento Rewilding es un movimiento que habla de como el asilvestramiento, ¿no? El que la naturaleza vuelva a su esencia. Si se conoce el origen es fácil de entender, porque el origen viene de los países como Holanda, que no tienen ni medio centímetro cuadrado natural, silvestre. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos vienen aquí y ven esto y se quedan y suelen ir a países que tienen poca población. Entonces, ellos... Están a favor de la despoblación. Bueno, ellos piensan que la despoblación Es buena. Bueno, pero tengo que decir, a todo esto tengo que decir que hemos tenido una cicerone, como ha sido Odil Rodríguez de la Fuente, que es la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, que ella sí que entiende el vínculo de la población con el entorno y ha puesto un contrapeso ahí y es verdad que, a ver, yo hablando con el presidente de este movimiento, de esta fundación, que los invité allá a comer a Orea, digo, es que hay que tener cerca al enemigo, bien cerca, que no es el enemigo, ni mucho menos, para nada. Yo los considero unos aliados y lo importante es que nos entendamos. No nos podemos negar a nada, porque al final lo que generas es una confrontación que, como vuelvo a decir, el territorio sufre. Hay que ir de la mano, hay que intentar hacer mucha pedagogía y esto lleva mucho esfuerzo porque llevamos muchos años sin transmitir, sin comunicar, sin explicar por qué es tan importante que los pueblos sigan vivos. Hace poco, dando una conferencia en una universidad en Madrid, siempre empiezo preguntando lo del planeta, pero todo el mundo cae. Luego pregunto lo de los bosques y todo el mundo, sí, los bosques son necesarios, para preguntar luego, ¿y los pueblos son necesarios? Bueno, pues en esta universidad me quedé en la primera pregunta y media, porque cuando pregunté si los bosques eran necesarios, levantaron la mano 3 de 200. O sea, era algo que había ahí, así, como si tienes un jardín cerca de casa, o pues una cosa curiosa, que era maja de ver, pero que no entendían ni qué les afectaba, ni en qué les beneficiaba que hubiera bosques. Nadie les había explicado que cuando abren el grifo, el agua no sale de una fábrica, o que cuando dan la luz, o hay una central hidroeléctrica, o hay un... Eso no se lo había explicado nadie en el mundo mundial, y era gente que estaba ya en una carrera. Y es gente que dentro de no muchos años seguramente va a formar parte de los que toman las decisiones en nuestro país. Os pido, por favor, que entréis en la página de arbolyBosqueDelAño.es. Ah, claro, sí. Porque esta página siempre, hacían como una especie de concurso de árbol del año. Y entonces este año han abierto a Bosque del Año. Y nosotros queremos visibilizar con el Bosque de Orea precisamente todo eso. Pido, por favor, es que entréis y votéis por el Bosque de la Abundancia, que es el bosque de allí de Orea, que le hemos llamado así para que la gente entienda la cantidad de cosas que los bosques aportan. Buenas tardes. Estamos aquí con Inés, estamos con Marta y estamos con Antonio, que han sido los ponentes esta tarde del final de la jornada dedicada al sector forestal de nuestra zona. Simplemente os voy a pedir un pequeño resumen de en qué ha consistido la jornada y cuál ha sido vuestra... ¿Qué impresión os lleváis de nuestra comarca?
Bueno, Antonio, yo creo que tú has empezado, con lo cual... Bueno, pues yo estoy muy contento porque siempre que se organiza una cosa, el que organiza siempre está nervioso, a ver si sale, a ver si viene gente, a ver cómo van a estar los ponentes, a ver qué humor vamos a tener todos y qué cariz toma la reunión, y yo lo he visto todo positivo, la verdad. Marta. ¿Me toca a mí? Sí. Pues yo destacaría sobre todo la necesidad que hay en las comunidades locales de expresarse, de poder debatir, y creo que es importante el empoderamiento local. Que se nos escuche y sobre todo, pues eso, ¿no? Intentar generar puntos de encuentro, que yo felicito a Antonio porque se genera debate, pero son puntos de encuentro en los que la gente se expresa, y es muy necesario que la gente se exprese y que se escuchen unos a otros y que se lleguen, pues a lo mejor hoy no se llega a un acuerdo, mañana, pasado, pero que se generen estos debates es súper interesante. El debate es de donde salen las soluciones. Exacto. ¿No? ¿Cuál es tu opinión? Yo que pongo en valor de la jornada, bueno, lo primero que pongo en valor es la cantidad de afluencia. Creo que la sala se ha llenado y eso está bien cuando se habla de montes. Y la otra cuestión que yo pondría en valor sería la utilidad pública de los montes, el servicio público que prestan, y que lo prestan todos, pero hay algunos que lo prestan especialmente, y yo creo que es el catálogo de montes de utilidad pública, y en este caso en concreto el monte de Quintanar de la Sierra, y ya que está Marta, también el monte de Orea, es decir, montes que llevan prestando un servicio público a la sociedad desde hace más de un siglo, realmente desde hace siglos, y que yo creo que ha llegado el momento de que la sociedad corresponda con agradecimiento a ese servicio. ¿Qué creéis que estamos haciendo mal en las zonas forestales, tanto los ciudadanos como las autoridades, para que este debate no genere inquietud en otras zonas que no son forestales o en zonas urbanas? Bueno, hay que pensar que las zonas forestales en nuestro país son las más despobladas. Estamos descapitalizados del recurso humano, que es el más preciado, ¿verdad? Entonces, cuando somos pocos es muy difícil hacerse oír, necesitamos altavoces. Y luego también no hemos sabido comunicar. Entonces, yo creo que es el momento de que empecemos a sumar sinergias, de que no confrontemos, que creo que es algo que ha salido aquí, ¿verdad? Pero de que no confrontemos entre otros sectores, es decir, y esto ya va en este camino. En el Congreso Nacional de Medio Ambiente, sentarnos en una mesa con Greenpeace, con las empresas forestales, el territorio, el sector académico, los propietarios, o sea, eso en una mesa, en un Congreso Nacional de Medio Ambiente, en una jornada forestal, y Greenpeace sentado en esa mesa. Es que eso es un hito, es que tenemos que caminar juntos, todos, porque al final, si no, el territorio es el que sufre. En la confrontación, siempre el territorio sufre. El territorio pierde. Entonces, partiendo de ahí, pues eso, el territorio tiene que empoderarse un poquito, tiene que asumir responsabilidades, dejar de echar balones fuera, que es verdad que hay muchas responsabilidades que no son del territorio, pero que el territorio también tenemos una parte importante de camino y de trabajo que hacer. Antonio, ¿crees que debería de haber más, lo que dice Marta, más empoderamiento, sobre todo de los alcaldes de la comarca, para sacar adelante estos temas forestales? Por culpa de que ha perdido mucho valor la suerte de pinos. Eso es siempre que una cosa pierde valor, y al final hay gente que está hasta queriendo renunciar porque le obligan rollos administrativos, a hacer otra declaración de renta y tal. Pienso que es al revés, que la suerte de pinos debe desgravar, porque así está en la ley de bases del régimen local. Los bienes comunales son gratuitos, no se ha sabido defender. Ahí tenía que ser el primer caballo de batalla. La comarca tendría que defender el tema. El 15% debe desgravar de Hacienda, porque se lo entregas a un monte de utilidad pública. El otro 15% que le das al ayuntamiento te debe desgravar de tu declaración de renta, porque se lo das a un ayuntamiento también público. O sea, es al revés. La suerte de pinos, el 50%, ese nos lo tiene que descontar. E incluso debería ser ánimo de que, si tengo ocasión de hablar con Sánchez, se lo digo, de que el monte de utilidad pública desgrave al vecino que está viviendo en él. Al vecino, o sea, le desgrave. Por ejemplo, si en el pueblo de Marta el ayuntamiento a lo mejor se queda con todo el aprovechamiento, pero eso es de los vecinos, eso se lo debería descontar, porque es dinero de los vecinos que entregan a su ayuntamiento. Esos son los bienes comunales. En el momento que te consigas desgravaciones, en el momento que consigas, o sea, eso te anima.
pero realmente lo que nos tiene que animar es que la propiedad comunal es una propiedad muy especial, que solo la entendemos nosotros y que está amenazada sobre todo por el tema de la propiedad privada y luego que las administraciones tampoco la entienden. Las administraciones tampoco la entienden. Por último, después de lo que has visto esta tarde aquí, ¿crees que el nivel de implicación y preocupación que hay, por ejemplo, hoy aquí en Quintanar, es el mismo que pueda haber en otras zonas forestales o cómo? Vamos a ver, Diego, no lo sé decir. Realmente cada zona de España tiene sus propias peculiaridades, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que la gente cada vez está mirando más a la naturaleza. Probablemente lo que hemos pasado estos años con el COVID nos ha hecho volver a mirar a la naturaleza, mirarla de otra forma, porque en definitiva nos fuimos a las ciudades huyendo de la naturaleza porque nos daba miedo, ¿no? Y ahora yo creo que estamos volviendo a ella porque ahora lo que nos da miedo son las ciudades y las aglomeraciones. Yo creo que la gente en general está bastante implicada. Creo que el debate en relación con los montes comunales, yo no lo comparto con Antonio, es decir, creo que el modelo actual es un buen modelo, probablemente se necesita más presupuesto para los montes y estoy segura de que las administraciones forestales desean eso, pero creo que el problema de la gestión de los montes es un problema complejo que debe abordarse desde las componentes ambiental, social y económica, de una forma que exactamente yo no tengo la respuesta. No, porque es muy complejo y los problemas complejos no tienen soluciones simples, ¿no? Pero el modelo de hoy a mí me parece que es un modelo que lleva funcionando desde hace 150 años en relación con los montes del catálogo, que creo que la población local está implicada y si no lo está es porque no quiere, si no lo está es porque no quiere, y creo que la tutela o la supervisión de las administraciones autonómicas es un buen modelo, porque creo que los propietarios pueden participar todo lo que quieran, absolutamente todo. Habría que revisar la fiscalidad de los montes, ¿eso estáis de acuerdo? Hacemos otro debate aquí, No vamos a empezar el debate, lo vamos a dejar aquí. Yo pienso que hay muchas fórmulas de administrar los montes y lo que se tiene que intentar es fórmulas piloto. Sí, debería intentar, sobre todo con montes ya de gran entidad como estos, que tienen un gran valor patrimonial y que son llamados a... Es que es el único recurso, son el 95% del término forestal de mi pueblo es el monte. Es que es el único recurso que tenemos para vivir. Me parece, Antonio, que vamos a iniciar el debate otra vez. Empezamos el debate.